perdón, estamos ahora con Pedro Martínez, expresidente de la Asociación Nacional de Minería, y con Álvaro Ríos, ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, el tema es Petroperú. Ya pasamos esta etapa complicada de la posibilidad de comprar Repsol, pero en realidad Petroperú tiene una tarea complicadísima, que es modernizar Talara, que es una inversión en total de más de 3.000 millones de dólares. Tiene el tema de si regresar o no regresar a la explotación y a la explotación de lotes, digamos, algo que dicho sea de paso no está en la ley de Petroperú. No se dice que puede ingresar a la producción de petróleo misma, es decir, a la explotación. ¿Cómo hacer, qué debe hacer Petroperú para modernizar Talara? Esa sería la pregunta. A ver, Álvaro. Bueno, Jaime, yo no quiero que de aquí me estén sacando como a los embajadores por meterme en temas internos. Yo quisiera decir dos cosas. Que no le pegues acá más a Pedro Martínez, no hay problema. O acá la productora. Entonces, yo quisiera reflexionar un tema. El otro día en una conferencia en Colombia, quiero contestarte externamente un poquito esa pregunta. El ministro de Colombia fue preguntado y dijo, ¿debe Ecopetrol, que es la empresa estatal, seguir invirtiendo? Y la respuesta del ministro fue, a mí no me consulten ese tema. Ese tema es un tema del presidente de Ecopetrol con su directorio, que ellos deben responderle, porque Ecopetrol no es de mi propiedad. Creo que ese tema es importante acá que se debata. ¿Cómo hacemos para blindar a Petroperú del poder político más adelante, si es que va a pasar por estos procesos de modernización? Y segundo, exigirle una gestión. Entonces creo que ahí radica el problema, y las empresas exitosas estatales las han despolitizado o las han blindado del poder político, eligiendo a un directorio independiente, por ejemplo, donde haya funcionarios o gente de la Sociedad Nacional de Ingenieros de Perú, que haya gente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, independientes y mezclados. Y ese directorio elige al presidente de Petroperú. De acuerdo. Sí, si los peruanos pueden ponerse de acuerdo en blindar a ese Petroperú para el largo plazo, creo que le vamos a dar un Bueno, una manera de blindar a Petroperú era que estuviese dentro del ámbito del FONAFE, porque entonces estaba bajo una dirección técnica y no bajo una dirección política. Al haberlo sacado del FONAFE, ahora pasa simplemente a tener una dirección política. Claro. ¿No? Ese es el problema, ¿no? Pierde autonomía económica. Pero, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre cómo hacemos para modernizarla? ¿Cómo podría hacer Petroperú para conseguir estos recursos? ¿Tendría que asociarse con privados? ¿Tendría que entrar a la bolsa? ¿Qué hacemos? Yo creo que hay varias o privatizar Petroperú es otra alternativa. Hay varias salidas, pero hay que empezar por el principio. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con las empresas públicas en el país? Esa es la primera pregunta que hay que resolver. O sea, para eso necesitamos tener un plan energético a largo plazo donde estén bien marcados los roles de los privados, si es que tiene que haber una empresa pública, si es que tiene que haber una empresa semipública, etcétera, etcétera. Pero primero nos tenemos que poner de acuerdo respecto de ello y cuáles son sus roles. Segundo lugar, creemos, si es que la decisión va por ese lado, creemos que sacarla a la bolsa es un paso importante y necesario que hay que dar. Se ha puesto durante las 2 o 3 últimas semanas una serie de ejemplos de otras empresas en Sudamérica. Petrobras tiene el 51% de las acciones en la bolsa de Nueva York. Ecopetrol el 20% de las acciones en privados. Esto se ha anunciado varias veces, pero hasta ahora no se concreta. Es que, perdón, eso no es tan fácil de hacer. Es decir, para inscribirse en la bolsa se requiere, digamos, adoptar una serie de cambios internos para tener un gobierno corporativo decente. Por supuesto. Y eso no se hace ni siquiera en un año, quizás en 2, en 3 años. Sí, pero tiene que pasar por ese proceso. Gobierno corporativo, directores independientes, un directorio profesional, gestión profesional, y recién entrar a la bolsa para tener... ¿Cuánto podría levantar? Si entrara a la bolsa y pusiera el 20%, me imagino que sería por, no sé, el 20% del accionariado, ¿cuánto podría levantar? No tengo idea. Yo quiero responderte esa pregunta, te voy a dar. Depende de lo que diga el ministro. Porque si el ministro dice que le van a hacer subsidiar, al día siguiente las acciones se caen a la mitad, no levanta nada y más bien pierde valor.
Claro. Entonces, si la brindamos del poder político, cualquier cosa que deje el ministro no tiene valor, porque la empresa sigue actuando independientemente. Claro, lo que estamos hablando es en el supuesto negado de que efectivamente cumpla todos estos pasos y finalmente llegue. Pero el camino debería ser, a mi modo de ver, 20% inicialmente y luego ir avanzando para tener una mayor participación del sector privado en esta empresa. Ahora, ¿qué hacemos? La pregunta... Y eso ni siquiera eso es garantía, hecho ese paso, porque estaba viendo que en el caso de Petrobras, que tiene, como tú dices, la mayor parte es privada, el 51% por lo menos está en la bolsa, está en problemas complicados. 25.000 millones de dólares de financiamiento este año, porque no tiene dinero, porque el gobierno, pese a toda esta independencia famosa, lo obligó a pese a ese blindaje, el gobierno... Lula le metió mano cuando se descubrió el presal. No solo eso, ha impedido, por razones políticas, subir el precio de los combustibles. Claro. Entonces, las tarifas que ha podido cobrar no le alcanzan para financiar sus propios gastos y está con problemas. Sí. Pero ahora, Jaime, respondiendo la primera parte de tu pregunta, ¿qué hacer? Ese es, en primer lugar, tema de fondo, discutir el tema. Pero, ¿qué hacer para llevar adelante este proceso de desulfurización, que era una de las causales de la que se hablaba con respecto a los activos de Repsol? Ninguna de las dos refinerías abastece el 100% del mercado. Por lo tanto, las dos en paralelo tienen que empezar a ejecutar ese proceso de desulfurización. A ambas les cuesta alrededor de 900 millones de dólares. Pero eso es un costo hundido, porque siendo una inversión social no hay posibilidad de rentabilizarla, salvo socialmente. Pero ¿qué inversionista, sea el privado o el público, va a meter ese dinero para hundirlo? ¿Qué se necesita hacer? Obviamente ese inversionista tiene que mojarse con algo de esa inversión. El público, al recibir un producto más limpio, tiene que pagar un precio mayor. El Estado, al tener, desde el punto de vista social, menos enfermedades broncopulmonares, tiene que matricularse también con una parte de inversión social en ese aspecto. Y finalmente organismos multilaterales, etcétera, que puedan colaborar con ello. Esa es la única forma de que las dos refinerías, sea privada o estatal, lleven adelante este proceso. Y además lo tienen que hacer par y paso. Un programa conjunto. Y lo tienen que hacer además par y paso, porque ninguno puede terminar antes que el otro, se generaría un desabastecimiento al tener un precio mayor el que ya terminó con respecto del otro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que esto le corresponde al Ministerio de Energía y Minas, sentar a las partes y tomar definiciones, acotar inversión, acotar monitoreo, penalizar si es que no se cumple esto y finalmente arribar a un proceso de desulfurización que el Perú además ha suscrito y que ya lleva 3 prórrogas, ¿no? Sí, pues. Jaime, yo creo que descuerdo un poquito con a ver, la posición. Me están pidiendo una pausa y regresamos con tu apreciación. Okay. ¿Estás en una AFP? Te invitamos a informarte mejor para que elijas el esquema de comisión que más te conviene. Fecha límite de elección, 31 de mayo. Asociación de AFP. Un país lleno de profesionales exitosos. ¿Pero exitosos de verdad? Al exitoso no solo se le mide por el dinero, sino por la cantidad de abrazos que recibe. No solo busca resultados en una torta estadística, también se ilusiona frente a una de chocolate o manjar blanco y entiende la diferencia de tener una compañía y tener la mejor compañía. Porque el exitoso de verdad sabe que tan importante como seguir avanzando es disfrutar el camino. Saborea la vida, saborea Cusqueña. Por mi primer look. Gracias, mamá. ¡Feliz día! Banca Roller Track Monarch a 399 soles, solo con tarjeta o ESLE. Bueno, Pedro Martínez ha hecho una propuesta, digamos, de trabajar conjuntamente, casi en un programa único, la desulfurización de ambas empresas con participación incluso del propio Estado, por lo visto, según ha dicho. ¿Qué iba a decir? Yo tenía un contrapunto aquí a lo que dice Pedro. Yo tengo la idea de que estas empresas estatales tienen que trabajar como privadas y entonces tienen que ser una empresa más del Perú que compita, que se ponga las reglas de juego, que no la hagan subsidiar, que se asocie, que explore y que esté integrada verticalmente y sea todo eso. El momento que tú una empresa estatal la pones a subsidiar o le haces hacer proyectos sociales, la vas a derrumbar. Entonces,
creo que eso de que le tenemos que dar un rol a Petroperú, no, el rol de Petroperú tiene que ser como el rol de Repsol o el rol de Petrobras. Tiene que funcionar como una empresa privada más. Así es. Entonces ya, ¿por qué no simplemente la privatizamos? No sé, esa es una decisión interna de los peruanos. Pero Álvaro, no hay contrapunto. Yo coincido contigo exactamente en eso. Lo que pasa es que partí desde el principio. ¿Qué es lo que hay que hacer en el país? ¿Necesitamos empresas públicas y empresas privadas o semipúblicas? Hay que definir eso. Y la definición parte por si la solución es no hay más empresas públicas, estoy de acuerdo contigo, tienen que entrar a un rol de empresa privada como cualquier otra. Así es. Pero hay que definir ese tema. Y si lo vas para a hacer, evitar justamente todos estos desórdenes o de repente algunas ocurrencias de que mañana más tarde pueda seguir esto en porque lo que dice Álvaro Ríos es que debería poder entonces integrarse verticalmente, ingresar en exploración y explotación, pero eso es algo que legalmente no está digamos asegurado ni permitido, y eso es algo que en este famoso decreto supremo 012 ahí sí metieron el asunto de la explotación. No sé dónde tengo acá. Tenía sí, pero ese decreto supremo hay que revisarlo. No, ustedes sí, internamente, la legalidad de eso es una cosa, ustedes pueden verlo. No sé, pero yo digo, si los peruanos deciden hacer una Petroperú y la quieren mantener, blíndenla del poder político. Totalmente. Y eso tienen que trabajar, y blindar del poder político es poner un presidente ahí que no le responda al ministro, ni al presidente de la República. Tiene que responderle, ¿sí? Sí, aquí está, efectivamente, en el 012 dice, Petroperú se encuentra facultada para desarrollar todas las actividades de hidrocarburos desde la etapa de exploración hasta la etapa de producción en todas las fases de la industria y del comercio. Pero la ley decía, no decía desde la etapa de exploración hasta la etapa de producción, decía es objeto social de Petroperú llevar a cabo las actividades de hidrocarburos en todas las fases de la industria y comercio del petróleo, es decir, industria y comercio. No incluía ni exploración ni producción, que lo han incluido en el 012. Sí, pero también ahí tienes aceptar encargos especiales. Número 2, dejar a los funcionarios públicos bajo una categoría distinta. Si están manejando fondos públicos, todos deberían pasar por el mismo control. No puede haber excepciones. No, Pedro, no. Pero si es que depende de lo que le esté, de la categoría que le estés dando. Aquí hay un mix, una mezcla. Sí, pues, una mezcla. Lo que hay que hacer es definir. Yo estoy contigo en el punto en que hay que definir. Hay que blindarlo. Acá tenemos mezcla de todo. Parte privado, semipúblico, protección. Este 012 hay que revisarlo y hay que revisar la ley de modernización de Petroperú también. Pero yo vuelvo a decirles, todos los países latinoamericanos, todos tienen sus empresas estatales. Y todas son desastres, salvo Ecopetrol, Petrobras, ANCAP del Uruguay, Recope. Sí, a pesar del blindaje, los políticos le meten mano. Y ese es el gran problema. Entonces, hay que intentarlo. Y ustedes, los peruanos, tienen que entrar en un gran debate. Si van a mantener a Petroperú, blíndenla. Ese es mi punto de partida. Petrobras ha vuelto marcha atrás. Dilma Rousseff les ha revuelto los subsidios, la está volviendo porque el sector hidrocarburos en Brasil iba mal. El valor de mercado de Petrobras tuvo una caída de casi 20% el último año y casi 70% en los últimos 5 años. El valor de mercado de la bolsa de Nueva York, debido a una creciente injerencia del gobierno. Pese a todo lo blindada que está, el gobierno está poniendo límites en los precios y se mete. Pero Jaime, han vuelto y han recapacitado. Desde hace 8 meses le han dejado de subsidiar, le han vuelto a asociar, le han licitado bloques, le han dado unas condiciones. O sea, los brasileros han sido suficientemente inteligentes para decir, si la volvemos a politizar, volvemos a lo de antes. Entonces, creo que el tema es cuánto tiempo dura ese ciclo. Sí, lo que no queremos aquí es una PDVSA. Oye, ENAP de Chile está con pérdidas hace años. Está perdiendo en promedio 215 millones de dólares al año en los últimos 5 años y está vendiendo sus activos. Está vendiendo toda su participación en Primax. El Grupo Romero probablemente va a comprar eso, ¿no? Tú debes saber. Es probable. Claro. Yo no dudo que lo estén analizando. Entonces, Petrobras está en problemas, ENAP está en problemas, Pemex ya sabemos conocemos los problemas de PDVSA y de Pemex. Pero las empresas chinas que son estatales les va muy bien.
Todo depende cómo las manejes y cómo los estados no ingieran en ellas, en las determinaciones de gestión, de operación, de dónde está. Por ejemplo, en mi país, el presidente Evo Morales decide dónde se construyen los ductos, dónde se ponen las plantas. Pero por eso, entonces, la empresa en mi país en 5 años, 7 años va a pasar nuevamente por un quiebre total. Por más que la blindes a la empresa de tu país, si tienes a un presidente como Evo Morales, sí, da lo mismo. No, entonces, pero ese es el problema. Creo que en el Perú ya tienen otra dinámica. Y yo creo que los peruanos tienen que debatir esto mucho. ¿Qué van a hacer con Petroperú? Yo creo que si la blindan y le trabajan un buen blindaje, la liberan de las amarras del Estado, pídanle resultados. Dirección y gestión. Dirección Para y comenzar resultados. habría que efectivamente meterla a la bolsa, ¿no? Sí, pero no la vas a meter a la bolsa si el ministro tiene injerencia sobre esa empresa. Claro. No, yo no te voy a comprar una acción. Sí, pues. Así es. O tú vas a comprar, si el presidente de Petroperú dice quiero bajar el precio del GLP o le fuerzan a bajar, ¿quién va a comprar acciones en Petroperú? No sabemos quiénes son los directores, por ejemplo, de Petroperú. Hay 3 directores nombrados por el Ejecutivo y obviamente el ministro de Energía y Minas y, si no me equivoco, el viceministro también y un representante. Son todos estatales. En cambio, sí, claro, todas las otras empresas que yo conozco que son exitosas tienen directores independientes, claro, también. Claro. Hay modelos de trabajar, Jaime. Creo que no hay que rasgarse las vestiduras con Petroperú. Intenten blindarla. Pero primero hay que rayar la cancha. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos que hayan empresas públicas o no? Bueno, si vamos rayada la cancha, hay que empezar a trabajar los diferentes roles. Y el rol pasa justamente por dirección y gestión independientes. Así es. Y comportamiento de empresa privada, gobierno corporativo, bolsa, captación de capitales, acceso al financiamiento. Competitividad que compita en el mismo mercado, compita por áreas. Bien, yo les agradezco muchísimo su participación. Gracias, Álvaro Ríos y Pedro Martínez. Gracias, Jaime. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el doctor Aníbal Quiroga para ver el asunto de la crisis del Tribunal Constitucional.